Dios, con la bendición de Dios y con el permiso de los pastores presentes, pues me paro aquí para compartirles y testificarles el Evangelio. Bueno, me están mirando como diciéndome qué mensaje va a dar el pastor ahora. Y no hay otro mensaje más que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro mensaje más que proclamar a Cristo y ver y reconocer el problema fundamental de Génesis 3, que es el problema de separación, de pecado, de maldición. Es el problema que trae y trajo dolor a nuestras vidas en algún momento determinado, y que por su gracia nosotros hemos escapado de ese pecado fundamental a través de Jesucristo. En este tiempo pues nos une en este lugar esa misma misión, esa misma devoción y ese mismo plan absoluto de Dios. ¿Para qué? Para levantarnos como un solo pueblo de Cristo y compartir el Evangelio en nuestras naciones hispanohablantes. Cuando escuché por primera vez el problema fundamental de Génesis 3, pude reconocer aspectos de mi vida y de mi familia que había estado sumergido en idolatría, en el poco conocimiento o casi nada sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios. En ese momento Dios pudo darme gracia para poder abrir mis ojos espirituales y poder confesar con mi boca y creer en mi corazón que solamente Jesús tiene que ser mi Cristo y mi Señor y mi Salvador. Pero luego, viendo la palabra, mirando el Evangelio, mirando las epístolas de Pablo, que son magníficas, que nos enseñan mucho sobre cómo vivir nuestra vida en el campo y cómo testificar a Cristo y cómo tener nuestra seguridad de salvación, pude encontrarme con un versículo muy precioso que es Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 dice que nosotros hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre por gracia de Dios. Si nosotros hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre por la gracia de Dios, vamos a conectar eso con el mensaje de este año. Quiere decir que Dios tiene un plan absoluto en nuestra vida. Porque desde el vientre de nuestra madre Dios nos ha llamado. ¿Qué quiere decir? Que Dios preparó todas las bendiciones para nuestra vida desde el vientre de nuestra madre. Desde el momento que nosotros pudimos ser concebidos, Dios preparó, al igual que preparó la bendición, ¿para quién? Para Jacob. Dios bendijo a Jacob desde el vientre de su madre para ser Israel, para ser en él, en su simiente sean benditas todas las familias. Desde el vientre de nuestra madre nosotros hemos recibido todas las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida. Amén. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que pueda parar eso en nuestra vida de fe si nosotros nos centramos y nos cogemos solamente a esa verdad espiritual delante de Dios de los cielos. Señor, tú preparaste mi vida. Tú preparaste lo que yo soy ahora. Lo que he sido y lo que seré, lo has preparado desde el vientre de mi madre. Por eso cuando recibimos el entrenamiento aquí constantemente, el pastor Liu siempre nos dice esto a los remanentes: escuchen la palabra de los hombres, respeten la palabra de los hombres, pero no crean la palabra de los hombres. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que Dios nos enseña a través de su gracia, a través del Evangelio de Cristo Jesús. Constantemente este año estamos hablando sobre el objetivo absoluto de Dios, la comisión absoluta de Dios y la misión absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Todos nosotros somos extranjeros aquí en Corea. Todos nosotros venimos de diferentes trasfondos espiritual, cultural, diferente nación, diferente naturaleza, diferentes cosas se han grabado en nosotros, diferente manera de hablar, ¿no? Diferente significado de las palabras, por decirlo así también. Pero cuando nos unimos en espíritu, hay obras que se levantan como esta reunión hoy a las 4 de la tarde, sin habernos conocido en el pasado, sin ni siquiera haber pensado que podíamos nosotros encontrar a pastores, misioneros, remanentes, niños. Hoy el Señor ha preparado esta reunión para nosotros. Amén. Esa es la bendición de Gálatas 1:15. El Señor desde el vientre de nuestra madre preparó esta reunión para nosotros el día de hoy y ha preparado un movimiento de remanentes en el futuro que el Señor va a levantar a través de nuestras vidas. Por eso la palabra en Isaías nos enseña muy claramente, es el punto 1, de qué manera nosotros podemos ver el plan de Dios, de qué manera nosotros podemos realizar el plan de Dios, es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo y Dios nos ha dado su palabra para que la obra que Él va a hacer a través de nosotros sea sobre su palabra.
sea a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere preparar más allá del conocimiento, más allá de lo que ya conocemos como Génesis 3, como Cristo, Génesis 3:15, lo que ya conocemos como Génesis 6:14, el arca del pacto a la cual es Jesucristo, lo que ya conocemos como Génesis 12, del 1 al 3, la bendición de nuestra simiente, de nuestra familia? ¿Qué es lo que Dios quiere preparar más allá de lo que nosotros sabemos, conocemos, hemos estudiado, hemos viajado, hemos visto el campo? ¿Qué es lo más importante para Dios en sus hijos, en sus evangelistas, en aquellos hombres y mujeres que van a cambiar el campo, que van a cambiar una nación, que van a cambiar una cultura, que van a cambiar la corriente de una cultura, de una nación con el Evangelio? ¿Qué es lo que Dios mira en el hombre y qué es lo que Dios está mirando en nosotros hoy? Es lo que miró en David. David no fue David porque venció a Goliat. David fue David, ¿por qué? Porque su corazón fue preparado. ¿Para qué? Para recibir el Evangelio y para proclamar el Evangelio. Entonces lo que Dios está mirando hoy en día en nuestra vida es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros, a través de su palabra, un objetivo absoluto. Y el objetivo absoluto se cumple cuando nosotros ponemos nuestro corazón y creemos en nuestro corazón en que eso absoluto Dios lo va a cumplir. Porque ¿qué dice Romanos 10, 9 al 10? Que creamos en ¿dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. No dice que creamos de pensamiento, no dice que creamos de conocimiento, no dice que creamos por ser tan intelectuales o por no hacer, o por otros caminos. Dice que en nuestro corazón debemos creer, y eso es suficiente. Por eso Pablo entendió en su momento: todo lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. Porque en su corazón él recibió ese objetivo absoluto de Dios, que Dios iba a hacer una obra a través de su vida, a través de su palabra, y esa obra y esa bendición está sobre nosotros el día de hoy. Amén. ¿Cuántos recibimos bendición? Porque Dios va a obrar a través de su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, cuando disponemos nuestro corazón, en Isaías 43 dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En Isaías 44 dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. En Isaías 48 dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es el poder de la palabra de Dios, es el poder del Evangelio. ¿Qué nos dice la Escritura? Que no necesitamos nada más que la palabra de Dios, que no necesitamos nada más que solo el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ese es el objetivo absoluto de Dios. ¿Y qué es lo que permanece para siempre en nuestra vida? Cristo permanece para siempre. Solo Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, permanece para siempre. El poder de la palabra de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida de fe, y se va a cumplir en nuestra vida de fe. Amén. 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 Por eso estamos nosotros hoy aquí, porque la palabra de Dios se viene cumpliendo en nuestra vida. Por eso estamos hoy aquí, y por eso en nuestros campos, en los campos donde están los misioneros trabajando, las obras se levantan. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Porque nuestros misioneros, nuestros remanentes están proclamando a Cristo. Porque es el mensaje eterno, es el poder de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos paramos y proclamamos a Cristo y recuperamos esos 2000 años que se han transformado en religión hoy en día, y cuando restauramos la iglesia que se está convirtiendo en grandes corporaciones de negocios, la restauramos con el Evangelio, vamos a poder disfrutar de Génesis 3:15, de Isaías 7:14, la simiente santa. La Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Y nos vamos a poder parar con esta palabra preciosa de Isaías 48, que es el mensaje eterno de Dios. El libro de Isaías dicen que lo consideran como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque muestra al Mesías, al Cristo. Isaías pudo profetizar el nacimiento virginal del Mesías. Isaías pudo profetizar a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Isaías fue levantado como un remanente para recuperar esa época en la que Israel estaba en cautividad, y es en esta época que Dios nos llama de la misma forma como llamó a Isaías a nosotros en este tiempo, y a nuestras iglesias, y a nuestros
hermanos y hermanas que están en nuestros países y sobre todo a los remanentes que están levantando en nuestros países. Entonces, el objetivo absoluto de Dios es que proclamemos a Cristo y preparemos nuestro corazón realmente. Muchas veces van a llegar a nuestras vidas, cosas que no nos gusta de repente o que nos incomodan, y tenemos que tener la capacidad en nuestro corazón de poder asumirlas y poder pararnos firmes y continuar en la línea del Evangelio. Continuar en la línea del Evangelio. En el punto 2 dice la Escritura, en Isaías 40:12, dice: Dios midió las aguas, los cielos con su palmo, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Qué nos dice esa Escritura? El punto 2 nos dice que Dios es incomparable. Dios es incomparable. No hay forma de comparar a Dios. No hay forma. En Isaías 40:19-20 dice: Dios no puede ser comparado a nada ni a nadie y no puede ser expresado de ninguna forma. Los ídolos son hechos por los artífices, por los alfareros. Son estatuas. Y en Isaías 40:21-23, Dios controla toda la humanidad arriba y abajo. Dios es incomparable. ¿Qué nos dice eso? Que mi llamado, que tu llamado es incomparable. Que mi llamado, que tu llamado es precioso. Qué bendición el hecho de saber que Dios se fijó en ti, en mí, en nosotros, en nuestras iglesias, en nuestros remanentes, en nuestros países. Qué bendición que Dios se fijó en ti, que nos llamó a nosotros desde el vientre de nuestra madre para darnos gracia. Qué tremenda bendición. Es incomparable. Nos pueden ofrecer todo lo que quiera el mundo, pero jamás cambiaríamos a Cristo, porque es una bendición incomparable sobre nuestra vida. Ese es el llamado absoluto que recibimos. Señor, me has llamado de una forma incomparable. Me has llamado con un llamado incomparable, con un poder incomparable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros entramos en Cristo Jesús, se puede restaurar primero nuestro estado espiritual. Volvemos a Dios. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, el verdadero profeta. Nuestro pecado fundamental de Génesis 3 queda resuelto por completo. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El verdadero sacerdote. Y porque no hay ningún poder de oscuridad que pueda sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi línea familiar, sobre mi nación y sobre nuestro campo. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Rey de Reyes, porque Él apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. Es el llamado absoluto que nos da esa seguridad de creer en un evangelio absoluto. Que fuera que nosotros pasemos mañana, el evangelio continuará a través de los remanentes. Que el evangelio continuará a través de los discípulos. Que el evangelio se establecerá en nuestros países a través de nuestros remanentes, a través de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene el control de nuestra vida. Es Dios quien tiene control del evangelio. No somos nosotros los que controlamos el evangelio. Es Dios quien controla el evangelio y quien nos mueve de acuerdo a su plan y a su voluntad. Por eso estamos en Corea hoy y mañana en un mes estaremos en nuestros países otra vez. Y probablemente regresaremos y algunos nos iremos y volveremos y nos cruzaremos. En algún lugar del mundo nos cruzaremos. ¿Por qué? Porque Dios controla nuestra vida. Isaías 40:21-23. Amén. Dios controla lo celestial y controla lo terrenal. Por eso cuando bendice a Pedro en Mateo 16, del 16 al 20, le dice que Él tiene potestad tanto en la tierra como en el cielo. Y le da la llave del reino para abrir, ¿qué cosa? El poder espiritual tanto arriba como abajo. Es el poder del Evangelio, el nombre de Jesucristo. Una bendición tremenda sobre nuestra vida. Y lo más hermoso es que probablemente nosotros muchas veces perdemos la fuerza espiritual. Probablemente la hemos perdido. Probablemente de repente al escuchar una noticia mala de un familiar, de algo que pasa en nuestra nación, algo nos pega tanto y perdemos la fuerza muchas veces. Y de repente estamos cabizbajos. ¿Y a dónde vamos a ir? Podemos escuchar la voz de un amigo, la voz de una esposa, la voz del esposo. Podemos escuchar la voz del pastor también, que es importante.
Pero lo más importante es lo que la palabra de Dios nos da como pacto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente hay que escucharla. La palabra de Dios no solamente hay que recibirla. Y no solamente hay que sujetarse, sino hay algo mucho más importante que eso. Hay que saber que la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Más allá de mi pensamiento, más allá de lo que yo pueda conocer o saber, la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque es el objetivo absoluto, porque hay un llamado absoluto. Juan 20:31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, cuando cojo la palabra de Dios, ¿qué pasa? Va a pasar lo que pasa en Isaías 40:31. Las águilas. Seremos como las águilas. Dice la Escritura: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Esta bendición para quién es? ¿Para los hijos de Dios? Sí, es para los hijos de Dios. Pero ¿quién la puede disfrutar realmente? ¿Quién la puede disfrutar realmente esta bendición? Todos queremos disfrutar esta bendición. Y la pregunta es, ¿y por qué todos los hijos de Dios no pueden disfrutar esta bendición? ¿Por qué vemos tantos hijos de Dios que no tienen seguridad de salvación? ¿Por qué vemos tantos hijos de Dios que están llenos de problemas y que preguntan como Isaías 40:27, ¿por qué piensas que tu camino está escondido de Jehová? Si Jehová es Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros somos llamados en este tiempo a restaurar en nuestra vida de fe y en nuestro corazón. ¿Qué cosa es? La verdadera devoción. Solamente aquellas personas, aquellos hijos de Dios que tienen verdadera devoción, pueden disfrutar realmente de esta bendición como las águilas. La devoción por la iglesia, la devoción por el campo, la devoción por el evangelio, la devoción por la familia que enraiza en el evangelio. Los que tenemos y los que poseen esa devoción pueden ser como las águilas. Pueden decir: Señor, me puedo caer, pero tú me vas a levantar. Amén. Es una bendición tremenda en nuestra vida de fe. Las águilas. ¿Saben que las águilas en una edad determinada tienen que volar a una cumbre muy alta? Y para seguir viviendo pasan un proceso muy doloroso. Saben que primero tienen que ellos romperse el pico. Y para romperse el pico tienen que darse de picazos en la piedra. Para que les crezca el pico, porque el pico le va creciendo así, para abajo, y no pueden alimentarse. Luego que el pico sale, se rompen el pico nuevo crece, y con ese pico nuevo, que es fuerte, es muy fuerte, se rasgan las uñas, las garras, para que crezcan garras nuevas. ¿Y por qué? Tiene un sentido. El pico para sacarse las uñas, o las garras. ¿Y las garras para qué? Para desplumarse, para que vuelvan a salirle plumas nuevas, para poder volar, para poder cortar el aire y poder vivir 40, 50 años más. ¿Qué es lo que cambia en el águila en ese momento? Cambia lo que se grabó en el águila. Cambia su pico, cambia las uñas, cambia el plumaje. ¿Qué cambia? Cambia su raíz. Deja su raíz antigua para tener una raíz nueva, para volar por aire alto y poder cazar y poder seguir viviendo. ¿Qué cambia? Cambia su naturaleza en el águila. Y nosotros tenemos marcas que se grabaron en nosotros del pasado. Tenemos una raíz como seres humanos y tenemos una naturaleza, una forma de vivir. Yo les cuento algo muy, muy curioso. Ustedes saben pues que mi esposa es coreana, pero ha nacido en Estados Unidos, ¿no? Es americana. Yo soy un peruano, un peruchito como nos conocen. Un día estábamos mirando una película sobre el rescate de un soldado americano en la Segunda Guerra Mundial. Esta película trataba de que un pelotón americano entra a rescatar a unos soldados que hacían artillería, estaban en un tanque. Y las imágenes de guerra, ¿no? De Hollywood, y la sangre y todo eso es lo que nos vende, ¿no? Las películas y todo. Y las escenas eran tan fuertes que en un momento determinado yo estaba conmovido mirando la película, mirando toda la sangre, todas las muertes innecesarias que crea una guerra.
Y yo estaba conmovido y hasta se me hacía un nudo en la garganta. Tenía una botella de agua y para no llorar delante de mi esposa tomaba mi agüita yo, para no botar las lágrimas. Entonces, y era un momento así, la atmósfera en silencio, ¿no? Y de pronto veo que mi esposa se empieza a reír. Y yo la miro de reojo así, y como que ella, sus ojos le brillaban. ¿No? Sus ojos le brillaban y ella como que, wow, ¿no? Estaba disfrutando de la película. Y yo me sentía triste por toda la guerra y ella estaba así. Entonces empezamos a hacer foro a la mitad de la película. Y yo le dije, ¿tú por qué? ¿Y por qué estás así con tu cara? ¿No te da pena? Le digo que la gente muere en la guerra y que esto que el otro. Y me dice, no, porque tú y yo somos diferentes. Para ti sí, te da pena. Es normal, porque es una guerra. Pero para mí es mi nación la que está salvando la vida de otra nación. Son los soldados americanos de mi nación que están, entre comillas, ¿no? Están salvando al mundo. Es por la educación que reciben. Y eso a mí me da cierto orgullo. Me hace sentirme como, wow, es mi nación que salva al mundo. Y para mí era completamente distinto. Para mí era tristeza, ¿no? Guerra. Y para ella era su nación que salva al mundo. Es cuando vemos el fútbol, ¿no? Estamos con los amigos, el país que gana está contento y los que pierden estamos tristes, pero igual todos toman al final, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque yo tengo una manera, una naturaleza, tengo una raíz, tengo marcas en mi vida de Génesis 3. Y mi esposa es diferente, aunque ella tiene también sus cosas, es diferente. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? A través del poder de la palabra de Dios. Amén. A través del poder de Jesucristo, a través del poder del Evangelio. Cambiamos las marcas, lo que se grabó con la palabra de hoy. Tomamos la palabra de hoy. ¿Qué es la palabra que se va a cumplir en nuestra vida esta semana? La palabra que escuchamos el primer servicio, el segundo servicio. Los que vienen a la iglesia a esta hora, pues es Isaías 40 del 27 al 31. Es la palabra que se va a cumplir. Entramos para cambiar nuestra raíz, la oración. La oración es muy importante. La oración que toma el tiempo marcado delante de Dios. ¿Para qué? Para ser lleno del Espíritu Santo. Para disfrutar solamente de Emmanuel y decir y recordarle al Señor, Señor, tú me llamaste desde el vientre de mi madre. Permíteme disfrutar de Emmanuel las 24 horas. Amén. Y las obras se van a levantar. Las obras se van a levantar. Y lo que va a cambiar nuestra naturaleza es cuando entramos al evangelismo, cuando entramos al campo, cuando empezamos a ver la realidad de nuestros países. Aunque no pensemos que eso es lo que es de verdad. Es la realidad, pero no es la verdad. La realidad es que se está sumergido en Génesis 3. Es que hay un problema de familia, de corrupción de Génesis 6. Es que hay un problema social de Génesis 11. Es que hay un problema profundo de chamanismo como Hechos 13. Hay un problema profundo de adivinación como Hechos 16. Hay un problema profundo de religión y de idolatría como Hechos 19. Pero ante eso el Señor nos da la respuesta para proclamar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la razón por la cual estamos hoy de pie, tú y yo, en este lugar y donde quiera que vayamos. Amén. Solamente para que, para disfrutar del poder de la palabra de Dios. Entonces, dejamos nuestras preocupaciones, si es que las tenemos, ¿para qué? Para experimentar el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que con esta bendición vámonos a casa esta semana. Señor, solamente permíteme experimentar el poder de tu palabra. Solamente lléname de tu Espíritu Santo para experimentar lo que ya tú has preparado desde el vientre de mi madre. Antes que yo nazca, antes que tú nacieras. Y Señor, prepara esa devoción absoluta en mi corazón. Y si no la sientes aún, espera. Espera con la palabra. Espera con la oración. Espera. Espera. Nada más. Esperemos. Y si hay devoción, no lo dudes. Entra. Aunque no pase nada, aunque pienses que no pase nada, entra. Entra en ese horario, entra en ese lugar. Devociona en esa iglesia, devociona en ese campo, devociona completamente. Que el Señor respaldará al 100% todas las bendiciones. Amén. Como lo ha hecho con los patriarcas, con los remanentes que llamó.
y en el Nuevo Testamento igual. El Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios obró en aquellos hombres y mujeres. Y el Nuevo Testamento nos muestra un cumplimiento tremendo, que Cristo es vida, que Cristo es poder, Amén. que Cristo es sanidad, y que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias por tu gracia, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, que esta semana podamos disfrutar y experimentar, Señor, de tu palabra y de la obra que vas a hacer a través de tu palabra en nuestras vidas. Que podamos disfrutar que eres un Dios incomparable. Que podamos disfrutar, Señor, que tú nos das la fuerza para aquellos que esperamos en ti, Padre, con un llamado absoluto, con una devoción absoluta y con un objetivo absoluto, Señor, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Y gracias, Señor, por permitirnos encontrarnos nuevamente con nuestros pastores misioneros, Señor, de cada campo hispanohablante en el cual devocionan. Gracias, Señor, honramos sus vidas y de la congregación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.